Hola amigos de MOR, amigos de Management of Reality. Estamos aquí, es un honor tener para esta conversación a Julio Levitt Goldorf, que es de origen argentino, ahora naturalizado español, y tiene un currículum que para nosotros es sumamente interesante porque Julio es doctor en comunicación y política, que obviamente son los dos temas centrales de Management of Reality. Entonces, bienvenido a tu ecología natural, mi querido Julio. Aquí estás en tu casa. Él hizo un postdoctorado en antisemitismo contemporáneo y, por supuesto, el antisemitismo contemporáneo es el eje de toda la investigación en Management of Reality. Y ese postdoctorado lo hizo él como parte de un proyecto conjunto de las Universidades Nacional de Rosario, Zaragoza, Valencia y Oxford. Además, Julio es consultor y asesor para la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia. Es asesor del Ministerio de Justicia de España y es autor de un reporte para la UNESCO que elabora la ONG Impact, ¿correcto?, para evaluar el contenido potencialmente antisemita en la currícula española, es decir, en los materiales que se utilizan para enseñar en las escuelas, ¿correcto?, de España. Fíjate nada más, afición de Management of Reality, a quien les traje el día de hoy. Entonces vamos a hablar de varios temas en los cuales Julio es especialista. Bienvenido, Julio. Y quisiera empezar con el tema de el hostigamiento, ya francamente acercándose a la vulgaridad de los nazis, que has venido sucediendo en las universidades europeas y que tú reportaste sobre la Universidad de Maastricht, ahí en Holanda, donde de momento vives, ¿cierto? Estás viviendo en Holanda. Así es, aquí vivo, en la conocida ciudad de Maastricht, donde se produjo la unificación de la Unión Europea. Ya, Aquí fue exacto. donde se... En el acuerdo de Maastricht, No, ¿sí? claro, no podría tener más carga conceptual, Claro. ¿no? Buenísimo. Aquí es donde se conformó Estás en el ojo simbólico del huracán. Exactamente, Así es. Muy bien. exactamente. Bueno, pues a ver, lo que yo leí en tu artículo sobre la Universidad de Maastricht es que eh, había un evento para discutir el conflicto árabe-israelí, me parece, o algún tema relacionado, y hubo una turba de pro-palestinos, entre comillas, que los vinieron a amedrentar y luego la policía actuó como si los criminales fueran ustedes y no los que estaban hostigándolos con violencia. Sí, bueno, en realidad no fue precisamente un evento sobre el conflicto, ningún conflicto. De hecho, Ah, lo que sucedió fue que la activista sirio-libanesa, la famosa Rawan Osman, a la cual tuve el placer de conocerla, vino a dar una charla sobre su experiencia, auspiciado por eh, distintos movimientos, incluido eh, la Asociación de Estudiantes Judíos holandeses, y distintos colegas que son profesores que trabajan en la Universidad de Maastricht, estuvieron ahí y yo estuve ahí participando. ¿y ella de qué Entonces, habla? Nada más para que nuestra audiencia pues, la conozca. claro, ella es una activista de la paz. Ella es una mujer nacida en Siria, nacionalizada alemana, que cuenta su experiencia de cómo fue vivir en una sociedad dominada por la ley Sharia, Mm. escapándose de allí y dando su visión de cuáles son, a ver, los conflictos por los cuales en realidad el Medio Oriente se caracteriza por, que no es el enfrascado palestino-israelí. Ya, en resumidas cuentas, podríamos decir que ella vino a hablar de la opresión que sufre mucha gente en la sociedad islámica y los efectos que la cultura islámica está teniendo para generar mucho conflicto en toda esa zona. Sería más... Sin duda,
Y además ella cuenta su historia personal de cómo se fue del Islam, cómo se convirtió, cómo fue a Israel, cómo le cambió la realidad estar en Israel, cómo se convirtió en una fervente sionista y dar su punto de vista. Entonces, lo que ella vino a hacer es, en realidad, el eslogan de su presentación era tejer puentes para el diálogo. Y la cuestión de que ella ni siquiera pudo hablar, porque la turba vino a encerrar a los judíos adentro de un edificio. Eso fue lo que sucedió. Y O yo sea, estuve ahí, no solamente. los encerraron con amenazas físicas. No, o sea, acorralaron el edificio donde nosotros estábamos alojados, Ruán precisamente. Estaba la policía allí. Y lo que hicieron fueron rodear el edificio, golpear las ventanas y golpear las puertas y tener algún par de infiltrados dentro para no dejarla a ella siquiera hablar, acusando a la gente que estaba adentro, que yo fui uno de los miembros, pero había una constelación de profesores y alumnos, está el presidente de la comunidad judía y su esposa. Bueno, o sea, intentaron entrar, intimidarnos, gritarnos en la cara, decirnos de todo, asesinos, fascistas, asesinos de bebé, todas esas pavadas. Y lo que aconteció es que, bueno, Ruán no pudo siquiera, además de esa no es, lo que más interesante es que no había ningún israelí, no había ninguna asociación israelí, nada involucrada. Es una mujer siria que estaba tomando el micrófono. Y vinieron a amenazarlos con toda digamos, con toda la carga psicológica de un pogrom, básicamente. Claro. Entonces lo que aconteció es que la universidad no hizo absolutamente nada. Bueno, pero quiero dejar algo claro, Julio. Quiero dejar algo muy claro para nuestro público. Lo que tú estás describiendo sí implica una amenaza física, porque ellos estuvieron maltratando el edificio. O sea, estuvieron agitando las ventanas, estuvieron... Sin duda. No, entonces, eso asciende a una amenaza física, porque lo que esos comportamientos sin duda. ¿no? Es que si ustedes se tratan de salir o protestan lo que está sucediendo... Personalmente, yo fui gritado, insultado, empujado. Exacto. Además, ¿quién sabe lo que pudo haber pasado? La policía tuvo que sacar a 3 personas por la fuerza. Y lo que aconteció es que 5 patrullas tuvieron que intervenir, pero que lo que las autoridades decidieron fue, en vez de dirigirse a los que vinieron a provocar, no solamente eso, el grupo Free Palestine Maastricht lo que hizo fue, aquí en Holanda es un poco distinto, no tiene que pedir permiso para hacer una manifestación al ayuntamiento. Lo que hizo fue pedir permiso al ayuntamiento y el ayuntamiento se los negó. Y ellos lo hicieron de todas formas. Entonces lo que sucedió fue que las fuerzas de seguridad mandaron a 5 patrullas para, en lugar de lidiar con los agresores, sacarnos a nosotros, cancelar el acto y escoltarnos a nosotros entre la turba, como si fuésemos los criminales nosotros, que estábamos escuchando el acto. Eso fue lo que aconteció, lamentablemente. Increíble. Y entonces esta mujer nunca pudo hablar, nunca pudo dar su presentación. No, lamentablemente no. Y no es la primera vez que pasa en Holanda. Pasó en la Universidad de Nijmegen, pasaron en otras universidades también. Y también en esos incidentes fue un caso de que hay una violencia física, que hay una intimidación física, violenta. Bueno, no puedo yo relacionarme personalmente con los incidentes que me han llegado por terceras fuentes, pero sin duda que hubo acusaciones verbales, maltrato, gente que la han tenido que remover del predio. Entonces, todo tiene una fisicalidad quizá implícita, un agravamiento implícito. Además, la situación de las universidades de crear un ambiente, digamos, judenfrei, porque la Universidad de Maastricht, esta universidad de aquí, no hizo absolutamente nada. No hubo ninguna consecuencia para ninguno de los estudiantes involucrados. No se acercó en ningún momento, en ninguna oportunidad a la comunidad judía a extender ninguna mano, absolutamente nada. Y lo que hizo incluso
fue que posteriormente hubo otra charla organizada, o sea, en el cual fue invitado este muchacho Yavuz Kastenbaum, que es un judío americano que salió a la palestra por haber denunciado el antisemitismo inherente dentro de Colombia. Y nosotros, después de lo que aconteció, la comunidad judía se involucró activamente en invitarlo a este chico, y la Universidad de Maastricht canceló el acto para dar lugar a un acto pro-palestino. Wow. Hicieron exactamente eso. ¿Sabes qué me recuerda entonces, esto? Perdón, Julio, sí. Julio, termina. No, quiero decir que distinto, yo no soy bien, creo que tú estás en México, radicado en México, o estás en este momento ahí, pero entiendo que conoces bien el modelo americano universitario versus el modelo europeo. Por ejemplo, el modelo europeo es, al no haber una influencia privada dentro de las universidades, son universidades públicas, y son universidades públicas que están mantenidas con impuestos que pagamos nosotros. Claro. Por lo cual lo que yo denuncio es que está, por lo menos en el ambiente universitario, lo que está aconteciendo es un escenario circa 1930, en donde los judíos que pagamos impuestos, en este caso en Holanda, estamos financiando por proxy nuestra propia discriminación, xenofobia y antisemitismo institucionalizado. Cierto. Wow. Y más, porque la Universidad de Maastricht lo que ha sacado a principios del año pasado, ha sacado una postulación para un trabajo de doctorado que salió por LinkedIn. Uno podía leerlo en LinkedIn, era un doctorado en solidaridad con Palestina. En la descripción del trabajo, lo vi en la descripción del trabajo había la descripción del doctorado era una catarata de contradicciones insostenibles de comparar el terrorismo palestino con Black Lives Matter, con el sur global, con LGTBI, con la descolonización. Y el sueldo para este doctorado, el jugoso sueldo era de 3.600 euros mensual, con la posibilidad de tener una matrícula docente, quiere decir de ser profesor, en la Facultad de Artes, de Humanidades y Artes, en la Universidad de Maastricht. Todo esto con mi dinero. Wow. De mis impuestos. Increíble. Entonces, eso es una parte de lo que está aconteciendo en las universidades europeas. Julio, y lamentablemente, sí. Pero no, termina. Quiero decir que como tú conoces bien la diferencia entre el sistema americano, por ejemplo, en donde uno puede intervenir, aquí no se puede intervenir, porque el sistema monolítico universitario acá es que al ser un ente público, uno no puede competir y uno puede amenazar con, por ejemplo, sacarle fondos. Porque los fondos son nuestros impuestos. Ya. Entonces es muy limitado lo que se puede hacer en términos pragmáticos, si se quiere decir. Me recuerda todo esto porque, bueno, como lo estás enmarcando tú, y tienes razón, como esto todo se está financiando a través del Estado y como lo que tú estás atestiguando es un sesgo profundo en la forma como actúan los órganos del Estado, en particular ahí la policía, que se pone del lado de los manifestantes violentos antisemitas y no del lado de las víctimas judías y de sus aliados, ¿no? Todo ese comportamiento financiado por los impuestos, oficial de las burocracias del Estado, me recuerda lo que también está pasando en Gran Bretaña, porque ahorita en Gran Bretaña una cosa muy, muy interesante que obviamente los grandes medios no están reportando casi, pero que en el mundo del podcast conservador se le está dando auge, es que está la guerra... Conservador y no conservador. Sí, está explotando. Cierto. Está la batalla de las banderas. Entonces ahora el Estado británico había estado colgando y protegiendo que la gente colgara banderas palestinas en todas partes. Palestinas en Gran Bretaña. Y entonces ahora hay un movimiento muy grande de británicos que están pintando y colgando
banderas Banderas escocesas británicas, y sí. británicas en todos lados. Bueno, el fenómeno Tommy Robinson. Hay que ver qué Exacto, hacemos con ese fenómeno, así, pero así. Y entonces yo sí, sí. están colgando banderas de su país en todos lados, quitando las palestinas y poniendo banderas británicas en todos lados. Y llega la policía que había estado protegiendo las banderas palestinas, ahora llega a quitar las banderas británicas. La policía de Gran Bretaña. Entonces protegen Mirá, las banderas Francisco, palestinas y quitan las británicas. Y nuevamente es un comportamiento oficial y lo que estoy viendo que reporta muchísima gente es que las burocracias de Estado en Gran Bretaña están todas siempre orientadas a minimizar. Cuando hay un atentado terrorista, la consigna de todas esas burocracias es ver cómo minimizan la interpretación negativa para el Islam cada vez que hay un atentado terrorista. Esto es lo que hacen las burocracias británicas con los impuestos de los británicos, paralelo a lo que dices tú. exactamente. Yo siempre digo lo siguiente, es que si tu país iza más banderas de un país que no existe, es porque hay algo mal en tu país. Claro. Eh, O sea, el diagnóstico que mucha gente está dando, que a mí no me parece exagerado, es que las fuerzas del Islam se han apoderado de las instituciones británicas. Digo, si el sin duda. comportamiento corresponde a esa afirmación. Cuando el gobierno de Gran Bretaña protege la bandera palestina y protege a los manifestantes violentos musulmanes antisemitas, y cuando la gente sube banderas de su propio país, banderas británicas, las quitan, porque eso se supone que es racismo, eso es lo que están diciendo. Las burocracias en Gran Bretaña le están diciendo a la gente que manifestarse con la bandera de su propio país es racista. Estamos en un punto, en un estado de la cuestión en donde los hechos son fascistas y el sentido común es de extrema derecha. Es una Exacto, cosa, no exacto. tiene ningún Si sentido. amas a tu país, eres un racista de extrema derecha. Esto es lo que le están diciendo a la gente, que la única forma de ser una persona moral es apoyar la invasión musulmana de tu país como un acto de humanitarismo y oponerte al Estado de Israel para exhibir tu virtud woke ante la izquierda de los globalistas. Una clase de historia sobre el Medio Oriente es una propaganda fascista, Claro, es una básicamente. afrenta. Si se te ocurre decir Sí. datos históricos comprobados, eres un fascista. Los hechos son fascistas y el sentido común es de extrema derecha hoy. Una Exacto. cosa que es muy interesante esto de que, a ver, yo vengo de una familia en donde la discusión política siempre fue abierta. Bueno, conoces cómo somos un poco los argentinos, en donde Claro, a no mí me hay, encanta la cultura no, argentina. no, es que no hay lo políticamente incorrecto no existe, todo el mundo Exacto, habla. exacto. Es muy interesante ver de cómo yo tuve un padre liberal, tuve una madre de izquierda en su momento, pero es muy interesante ver de cómo los liberales clásicos se convirtieron, sin cambiar, se convirtieron en los conservadores del medio siglo. Y Así los es, conservadores del medio siglo hoy son todos fascistas, son todos nazis. Entonces los liberales clásicos son los nazis del día de hoy. así es. Pero todo eso es una simple narrativa. O sea, no conecta con la realidad. Eh, Pero te quiero contar una cosa, por lo que dijiste en Inglaterra me toca personalmente, porque yo a tengo ver, una anécdota para contar. venga. Cuando yo estaba en St. Catherine's College en Oxford, en un momento, cuando uno está en estos claustros que está todo el día, está metido en la universidad, nos llama el staff que trabaja en la universidad y nos avisa que algo está pasando en la ciudad. Entonces la gente que estaba en los seminarios dice, ¿qué está pasando? Dice, no, es que hay un levantamiento, hay una revuelta. Y yo, ¿qué revuelta puede haber en Oxford? Entonces, y claro, como yo estuve desconectado, estaba Bueno, todos los días ahí. explícale a la gente, por favor, Julio, cómo es tradicionalmente Oxford, para los que nunca han ido. Oxford es
De hecho, ahí se filmó Harry Potter, porque es eso, es una ciudad, pequeña ciudad que está construida alrededor de una universidad fantástica, hermosa, antigua, gótica, que es Medieval. uno de los medieval y que es uno de esos pináculos de la academia inglesa. Y es pueblito, Y tiene ¿no? muchos campuses. Oxford es pueblito. Sí, no, es una ciudad pequeña que ¿Ok? es eminentemente universitaria, está movida y está atravesada por esta universidad milenaria. Y lo que aconteció fue que vino el staff de la universidad a explicarnos algo que estaba pasando en los medios, que estábamos desconectados porque estábamos todos estudiando y atendiendo a lecturas y resulta que nos cuenta que hay un levantamiento, un riot en inglés, hay un levantamiento. ¿Qué levantamiento? Y esto fue lo que empezó, que ahora acabas de mencionar, que está en los medios, explotó en los medios alternativos y empezó en Oxford. Hubo un levantamiento de ingleses que que fueron a buscar a un barrio eminentemente musulmán, a ciertas personas que estaban involucradas en casos de violación y de Sí. robos y de atracos, y Ujú. otras, y hubo casi una batalla campal. Ya. Mientras nosotros estamos ahí, así que no solamente que Entonces, entiendo déjame de darle un primera mano lo que me poquito, está diciendo. déjame darle un poquito de contexto a mi audiencia sobre esto, porque no todo el mundo está igual de informado que tú. Obviamente, imagínate, tú eres el experto del antisemitismo y además lo estás viviendo ahí. Pero quiero que mi gente sepa que ha habido unos escándalos muy importantes en Gran Bretaña sobre estas pandillas de violadores musulmanes que no habían estado siendo y continúan no siendo perseguidos adecuadamente por el Estado. O sea, no ha habido una verdadera represión policial de estos grupos, ¿no? Pero lo que hacen estos grupos son pandillas de violadores, es lo que son. Y lo que tú nos estás platicando, Julio, si entendí correctamente, es que lo que sucedió en Oxford, que a ti te tocó ver, fue que se levantó una masa grande de británicos que fueron a un barrio musulmán precisamente Exacto, por de esta ciudadanos situación. ingleses. Ciudadanos ingleses que fueron a un barrio musulmán a exigir que se rindiera cuentas o algo así sobre este asunto de las pandillas de violadores o me estoy equivocando? No, es exactamente eso, exactamente eso. A mí lo que me tocó vivir en primera persona es tener o sea, que el personal universitario venga en el medio en el medio de las lectures, como se dice, en el medio de los De seminarios los en seminarios, la sí. universidad, a parar todo, a decir que por favor no salgamos a la calle o que evitemos tales lugares de la ciudad y que por supuesto los que son judíos ni traten de ocultar toda simbología étnico-religiosa, porque estaba pasando esto en este momento. En ese mismo momento había un levantamiento social de ciudadanos británicos que estaban hartos de la falta de la falta de acción legal y policial y estatal, estaban buscando justicia por Ya, mano propia. qué barbaridad. Eso fue lo Qué que barbaridad. sucedió. Y eso fue lo que empezó, lo que es la mecha que prendió este fuego que está terminando ahora con Tommy Robinson apareciendo por todos lados. Bueno, Tommy Robinson, Y poniendo. él ha seguido una línea consistente durante muchos años. Yo lo he seguido de cerca. Y la línea que él ha defendido muy consistentemente es quiero hacer esta aclaración porque en los medios hay muchísima distorsión y la línea de Tommy Robinson, según lo que yo he visto a lo largo de los años, ha sido siempre perfectamente consistente. Lo representan como un racista enemigo de los inmigrantes, pero él ha sido muy claro. Él dice, a mí un inmigrante polaco no me preocupa. A mí lo que me preocupa es la cultura del Islam. Me preocupa que la imposición de las normas del Islam son totalmente contradictorias para la defensa de las libertades occidentales y las tradiciones de igualdad y de libertad y de constitucionalidad y de common law que tenemos en Gran Bretaña.
Eso es lo que él ha estado diciendo. Yo no me opongo a la inmigración, me opongo a que nos inunden de Islam en específico, ¿no? Y creo que ahora está teniendo mucho auge porque todas estas advertencias que estuvo haciendo Tommy Robinson todos estos años, que le han costado muchísima presión del Estado británico, vemos que se están cumpliendo sus profecías y que la descomposición de Gran Bretaña en realidad es una causa directa de la importación de musulmanes yihadistas a Gran Bretaña. Sí, y ahora que estamos hablando de promesas pronosticadas, déjame contarte una anécdota. En el año 2016 yo fui invitado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de España a un evento. Ese fue mi primer año de doctorado, de hecho. Por casualidad, en ese evento me conozco y entablo buena relación con personas involucradas en su trabajo directo en la estructura de la estructura de defensa de España. Entonces, conversando, la conversación a mí me abre los ojos porque me cuentas cosas que yo no sabía. Por ejemplo, aprendí que los inmigrantes ilegales, al momento de pisar el suelo español, cometen un doble crimen. El cual es, primero, que es a sabiendas violar una frontera internacionalmente reconocida. Y segundo, es involucrarse a sabiendas y adrede en tráfico humano. Nadie puede nadar simplemente por el Mediterráneo. Cada persona que hace estos viajes voluntariamente se involucra con carteles de tráfico humano, los cuales cobran miles de euros por cruzar en bote. Y nadie que tenga el motu propio para pagar miles de euros para traspasar una frontera internacionalmente reconocida, se puede presumir inocente. Entonces, lo que además aprendí es que estos individuos me contaron de primera mano que los políticos españoles y europeos nacionales y del bloque sistemáticamente ignoran lo que está pasando en la frontera. Sí. Y que el personal de la Fuerza de Seguridad que está en la frontera está completamente desbordado hace años de encontrarse grupos de hombres en edad militar, en edad de conscripción militar, hablando sin identificación, sin ningún tipo de identificación, hablando lenguas o dialectos imposibles de reconocer, incluso por los traductores que ellos tienen, y que en cientos, si no en miles de ocasiones, lo que ha sucedido es que estas personas indocumentadas, que supuestamente conflictos en ciertos países, después de ser detenidos por crímenes una vez estando en Europa, resulta que no tenían esos nombres, que no venían de esos países y que no se estaban escapando de ningún conflicto. Entonces me preguntaron a mí, Julio, 2016, mucho antes del COVID, yo sugerí de que si, de acuerdo a mi observación, de que si los líderes europeos continuaban a ciegas este camino de incompetencia, lo que íbamos a ver es una Europa del Este en el resguardo, en el jardín del Edén del hombre blanco, cristiano y europeo. Y lamentablemente me pesa decir que veo, porque no me gusta, la verdad que no es que estoy haciendo proselitismo a este escenario, sino que estoy tratando de ser lo más analítico posible. Lamento ver que mi profecía se va cumpliendo paso a paso. Se va cumpliendo. Y entonces estamos en un estado de la cuestión. Sí, estamos en un estado de la cuestión en donde a ver, yo me pregunto, ¿qué piensan los líderes europeos con sus ciudadanos estando cada día más hartos
de ver su seguridad pública degradarse de manera astronómica, con áreas donde no se puede ir, donde no pueden ir sin que su propia integridad física se vea amenazada. ¿Qué piensan hacer cuando sus propios ciudadanos empiecen a cansar de que le tomen las escuelas, las universidades, de que le pinten las calles, de que le pinten los monumentos nacionales, de que se rían de sus valores en su cara, de que los padres fundadores sean insultados día tras día tras día? Entonces yo me pregunto, ¿qué piensan hacer? Yo creo que están... y además que si piensan que... Y yo es algo que te pregunto a vos, Francisco, una pregunta un poco retórica, pero ¿uno realmente piensa que el ciudadano europeo de a pie, el hombre, la mujer europea de a pie, va a seguir soportando que explosiones en estaciones de trenes todos los años, acuchillamientos en cada mercado navideño, atropellamientos? A mí me parece que si no hay ¿cómo se dice? Un reconocimiento urgente del estado de la cuestión que está pasando, ¿qué estamos? ¿Yendo de cabeza hacia una reconquista 2.0? Porque lo que está pasando en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en España lo estamos viendo, en Italia, ¿qué va a pasar? Vamos a ver una cadena de levantamientos populares imposible, porque el ministro de Suecia salió a decir hace poco que perdió el monopolio de la violencia física, que no puede intervenir en Malmo. Sí, Malmo es un caso extremo. Entonces, lo que yo digo, ¿realmente piensan que el europeo de a pie va a seguir? La cosa es que nosotros sabemos, con tu background de historia y de antropología, Francisco, vos sabés muy bien que no es la primera vez que Europa se enfrenta a crisis como esta y que siempre termina indefectiblemente mal, muy mal, para todas las personas de todas las religiones, de todos los estratos socioculturales, socioeconómicos, de todas las ideologías, siempre termina muy mal. Entonces, esto a mí es lo que más me preocupa. Y a nivel conceptual es que lo que estamos viendo es una crisis ideológica, pero que hay para hacer, como se dice en Argentina, hay para ser dulce. Porque ¿qué escribirán los novelistas dentro de 100 años? Si se escribe novelas hasta 100 años, sobre la conceptual que estamos viviendo en estos tiempos. Muy cierto. Mira, el modelo que yo defiendo dice que todo esto es orquestado desde arriba. O sea, nada de esto es realmente orgánico. La importación de musulmanes yihadistas a Europa ha sido una política totalmente deliberada, muy diagnóstica y emblemático de esa política fue la declaración pública de Angela Merkel a la mitad de la guerra civil siria. Se puso a decir que vengan todos, los vamos a recibir a todos, no le vamos a poner techo. ¿Qué? ¡Qué locura! Y los musulmanes, supuestamente refugiados sirios, que además eran de todos lados, que entraron a Europa cuando Merkel los invitó, eran sobre todo varones en edad de reclutamiento militar, sin familia, jóvenes, ¿no? Ya sabes, no era realmente una importación de refugiados. Estaban importando una población que tenía una proporción alta de terroristas, por supuesto, de yihadistas. Y las mezquitas que estos gobernantes europeos han permitido que se construyan en toda Europa han sido financiadas por los estados yihadistas, por Qatar, por Kuwait, por Arabia Saudita, inclusive Irán, Turquía, que ha sido yihadista ya desde hace tiempo. Obviamente, si estos son los países que están financiando la construcción de mezquitas y estás importando poblaciones con proporciones muy altas de terroristas, pues por supuesto que Europa se va a volver un caldero de violencia yihadista, obviamente. Y nada de esto es
opaco. Nada de esto es difícil de entender, no es complicado, no es rocket science. Por lo tanto, los gobernantes occidentales han estado haciendo esto con los ojos totalmente abiertos. Y esto que están obteniendo es exactamente lo que quieren. Lo que ellos quieren es destruir la democracia occidental, inundando y asfixiando a los occidentales judeocristianos con musulmanes yihadistas. Y la estrategia aquí, en nuestra opinión, es que lo que quieren es que esto llegue a masa crítica, es decir, que antes de que los europeos puedan reaccionar con efectividad, el crecimiento de este proceso llega a una masa crítica donde ya no hay retorno, porque los europeos no supieron recuperar su identidad a tiempo, no saben cómo defenderse, y los musulmanes, aunque no son todavía mayoría, traen digamos, este envalentonamiento que les da el proceso, más el apoyo de las instituciones, y con eso se voltea el sistema. Y se acaba la democracia, se acaba la libertad, se acaban las constituciones, y viene el mundo de la Sharia, que convierte a todo el mundo en esclavo, y que es muy conveniente para las clases gobernantes, siempre y cuando se conviertan al Islam. Y hay una investigación justamente de Daniel Pipes, que la hizo hace ya muchos años, en donde, y tiene 2 artículos sobre este tema, que explora la hipótesis que mucha gente ha considerado de que Carlos, el anterior príncipe, ahora rey de Gran Bretaña, es un converso al Islam. Y la evidencia a favor de esta tesis es que Carlos ha sido no solamente un gran financiero de estudios islámicos, y a ver, si alguien no tiene excusa para estar confundido sobre lo que es el Islam, es una persona con la educación disponible para el monarca británico. Ese señor tiene varias burocracias que lo pueden informar en un segundo sobre qué cosa es el Islam. Él no tiene por qué estar confundido. Sin embargo, él se ha vuelto uno de los principales mecenas en términos de dinero contribuido a estos centros de estudios islámicos y otras organizaciones que se crean para promover el Islam, y ha sido un apologista público, enérgico, a favor del Islam en sus relaciones diplomáticas, en sus declaraciones públicas, en sus intervenciones en distintas crisis. El conjunto de evidencias verdaderamente, si no los has leído, te mando estos artículos. La evidencia que reúne Daniel Pipes es apabullante. Este señor es un apologista del Islam todos los días de su vida. Bueno, sí, a ver, conozco tu modelo. No puedo decir que lo comparto totalmente, aunque tiene aristas excepcionalmente interesantes. Yo me abstengo un poco de buscar quizás conspiraciones o encontrar, y trato de desarmarla. Si encuentro algo, trato de desarmarlo lo más que puedo. De hecho, te cuento otra anécdota. Cuando estuve en un congreso internacional en Valencia, un equipo belga, de académicos belgas, vino a presentar una tesis de que había un grupo cabal de mediáticos belgas que manejaban, eran los dueños de las narrativas en toda Bélgica, y que eran, ¿cómo se decía? El grupo que estaba detrás de toda la episteme en Bélgica. Entonces yo le pregunté, ¿quién no es entendí. esta gente? ¿El grupo que estaba detrás de qué? De todas las narrativas de la episteme en la comunicación en Bélgica. Los que decidían cuál era la línea de los noticieros. Exacto, todo. No, sí, y la tesis era que todos eran unos racistas. Ok, entonces yo le pregunté, levanté la mano y dije, ok, es una acusación muy seria, que estando en un congreso internacional, en una universidad, haciendo una presentación en inglés, y estamos hablando de un país. Entonces pregunté, ¿quién es esta gente? ¿Cómo se llaman? Porque si ustedes van a acusar a un grupo, exacto, ¿cómo se llama? ¿Quiénes son? ¿Dónde viven? Nadie me supo responder. No, esto es lo que pasa, que lo vimos en el libro de Sahir. ¿Y a mí qué me importa que lo leyeron en el libro de Sahir? Ustedes tienen
la responsabilidad académica de probar su teoría. O sea, ¿quiénes son? Nadie me puede responder. Quiero decir, lo que yo sí, que me gustaría de hecho amalgamar con tu propuesta, lo que yo sí entiendo es que, y que vengo postulando hace tiempo, es que vivimos una crisis ideológica, y me remito al gran Zygmunt Bauman, que ya antes de que colapse incluso la Unión Soviética, él dijo, fue un profético, él dijo que estamos viviendo en esa época, en la crisis de los grandes relatos, en el cenit de las grandes mentes narrativas, de la izquierda y la derecha, donde ya estas grandes visiones que se disputan en el mundo ideológico y conceptualmente no pueden responder a las demandas sociales de la propia gente que los banca, y no pueden justificar sus postulados teóricos, y ni siquiera las consecuencias prácticas de sus postulados teóricos. Nadie puede justificar los gobiernos de Venezuela, de Corea del Norte, y tampoco nadie puede justificar la puesta en práctica del fascismo, del nacionalsocialismo, no se puede justificar. Entonces, al estar en crisis, pasan estas cosas que vemos hoy. Dentro de las personas que me amenazaron a mí en lo que pasó en la Universidad de Maastricht, gente, chicos y chicas tapadas, con cafías y con el pelo teñido de verde. Entonces, es un colapso conceptual absoluto. Y yo creo que estamos, en el mejor de los escenarios, estamos o en la tormenta antes de la calma, y en el escenario B estamos en la calma antes de la tormenta. La calma de la tormenta termina con una guerra mundial en el fondo. En el fondo del horizonte termina con una guerra mundial. Ahora, o con guerras civiles, sí, o con guerras civiles en todos lados, porque eso es lo que eso es lo que creo que están tratando de producir. Exacto. Pero a mí me da mucho miedo este escenario no, quiero decir, yo entiendo la línea que haces el seguimiento de Tommy Robinson. A mí lo que más me interesa es lo que significa el fenómeno de Tommy Robinson y los levantamientos. Déjame hacer una aclaración, Julio, porque sí. veo lo que estás diciendo y creo que tienes razón, que la gente de a pie está viviendo una confusión conceptual como pocas veces en la historia. Y me encanta tu imagen de la chica izquierdista con el pelo pintado de verde, poniéndose la cafilla, porque es una contradicción total. O sea, si te pintas el pelo de verde donde gobiernan las cafillas, te matan. Entonces, me encanta esa imagen, pero sí, creo que es muy importante, y yo siempre insisto en esto, distinguir entre la conciencia de la gente que está siendo manipulada por la propaganda y la conciencia de la gente que produce la propaganda. Entonces, yo no creo que los gobernantes de Occidente estén confundidos de nada. Yo creo que la gente que nos gobierna y que está jugando que está jugando el juego del poder mundial, ¿ok? La gente que toma las decisiones burocráticas, que deciden a dónde se mueven miles de millones de dólares y qué ejército va para acá y va para allá, y que inventan políticas de inmigración que afectan a millones de personas, etcétera. Ese grupo tan pequeño de personas que se sienta en la punta de la pirámide del sistema burocrático mundial, ellos tienen muy buena información de todo. Sus burocracias los están informando, tienen expertos que los asesoran, que están recolectando información, etcétera. Esta gente no es como la gente de a pie. Ellos no están confundidos sobre la estructura del mundo. Ellos lo que hacen es administrar nuestra realidad. Y entonces, claro, la gente de a pie acaba muy confundida conceptualmente y cree que ciertas cosas que nunca han sucedido son históricas, mientras que otras cosas que sí están pasando son falsas, etcétera. Pero los que están produciendo esa propaganda están actuando muy conscientemente, y las metas que ellos tienen son de la destrucción de la democracia occidental, porque cuando tú estás en la cima del poder, a ti lo que te estorba es que la gente común tenga poder. Entre más poder tiene la gente común, menos poder tienes tú. Y el progreso histórico que nosotros estamos analizando y que vemos que ha venido sucediendo desde 1848,
que es cuando inicia el mundo moderno occidental, ¿no? Con las revoluciones de 1848, lo que ha venido sucediendo es que las élites, las clases gobernantes de Occidente, han estado haciendo un juego hipócrita. Entonces, en público han estado fingiendo compartir nuestros valores democráticos para que no los quitemos del poder. Pero al mismo tiempo han estado utilizando los servicios clandestinos que nosotros les permitimos que crearan, órganos como la CIA, como el MI5, el MI6, etcétera, que gastan el dinero de los ciudadanos en secreto y con esa libertad de acción y con ese enorme presupuesto han estado corrompiendo todos los órganos institucionales de las democracias occidentales para ir socavando justamente nuestras democracias. Y ahora lo que estamos viviendo y que ahora a mucha gente le está cayendo la ficha de que estamos en una crisis, lo que está pasando ahora es que todo ese sistema de corrupción justo en este momento histórico ya está madurando. Es decir, ya toda la estructura que se fue armando durante décadas está llegando a su punto de maduración y todo el edificio institucional del Occidente democrático se está resquebrajando por completo porque el proceso ya lo están llevando a término y estamos a punto de ser destruidos. Ese es el modelo que nosotros defendemos. Nosotros creemos que todo lo que está sucediendo es parte de un plan consciente que cuando, por ejemplo, examinas tú las políticas del gobierno de Estados Unidos hacia el Estado de Israel, lo que se ve es una línea continua de ataques socavando la seguridad israelí. Y cuando estudias, por ejemplo, la creación de la CIA, que fue documentado esto por el historiador Christopher Simpson en su libro Blowback, lo que ves es que la CIA fue creada absorbiendo decenas de miles de criminales de guerra nazis, Julio. Y entonces tiene todo el sentido del mundo que su política de posguerra sea destruir el Estado de Israel y también la democracia occidental. Bueno, yo soy fundamentalmente argentino, así que de absorber nazis Pero absorbieron algo sé. Muchos más allá. Lo que sí te puedo decir, Francisco, sí, seguro, seguro. No, además, mira, yo estuve en Nuremberg, donde se hicieron los juicios, viví también en el bloque del Este y conozco la historia tanto de los nazis que terminaron allí, como de lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, otra locura. Quiero decir, no, tampoco me quiero ir mucho. Yo entiendo lo que tú dices. Ahora yo trato de hacer análisis de lo observable, de lo que yo puedo observar. Y lo que yo sí puedo observar es que el antisemitismo como antisemitismo, es una ideología, valga la redundancia, si se puede decir que es una redundancia, abre la puerta a algo más profundo, o sea, algo más profundo que el antisemitismo, pero quiero decir que es esta crisis y guerra conceptual en donde no solamente que las ideologías ya no significan nada, sino que qué es la ideología, no sabe lo que la gente lo que es la ideología. Lo que yo planteo, lo que yo propongo, es que la ideología es un sistema totalitario de administración de ideas. Es un sistema cerrado, que no tiene outputs, no tiene inputs, solo tiene outputs. Quiero decir, es un algoritmo cerrado, no es abierto. Entonces no hay exterioridades que hagan que el sistema se modifique. Solamente se modifica. La única manera que la ideología se puede modificar es cuando se renueva, se hace un update, cuando se renueva a sí misma. Y yo lo que reconozco son 3 estadios de la ideología. Uno que es un estadio gravitatorio, que las ideologías se acercan por proxy a otras como si fuesen cuerpos celestes, o sea, que se acercan mutuamente cuando se necesitan, cuando están, por ejemplo, cuando están colapsando, se acercan mutuamente por este impulso que las hace acercar. El segundo estadio es parasitario, como habla el psicólogo Gad Saad, porque una vez que están en contacto, la ideología predominante
se toma control y se metastasea desde adentro e irradia. Y el tercer estadio es el algorítmico. No sé si conoces el que era filósofo, que era marxista y gramscista, Ernesto Laclau, que más allá de su ideología, bueno, Ernesto Laclau era un filósofo argentino que falleció en Francia y terminó enseñando en la Sorbona, que escribió este libro que se llama La razón populista, que una vez que Trump salió con su primera presidencia, empezó a leerse en todo el mundo, que si bien él es un gramscista, él propone una visión que para mí es brillante, lo que se llama el significante vacío. Entonces él propone de que en el eje IXY, sintagmático paradigmático, uno puede agarrar cualquier cosa y lo que estamos viendo hoy, genocidio, apartheid, cualquier cosa, y uno lo puede llenar con lo que quiera y ponerlo en cualquier lugar del eje que le convenga. Entonces, esto que tiene los tres estados, que es lo que está colapsando Occidente, porque estas ideologías no existen en el mundo extra-occidental, no existe en el mundo musulmán de izquierda, no existe en el nacionalsocialismo, no existe, ni siquiera en el oriental, no podemos decir que los coreanos, y se está destruyendo desde dentro, porque por este colapso que vemos de lo que se llama, por ejemplo, la Alianza Verde y Roja, la Alianza del Islam Radical con la extrema izquierda, lo que en realidad nació en Francia a fines de los 90 como la Alianza Blanca Verde y Roja, de extrema derecha, Islam Radical y extrema izquierda, y después con la teoría de la herradura, que los extremos se tocan en el mismo vértice como una herradura, y después el agregado al Islam Radical, que lo convierte en una teoría tripartita. Entonces, yo creo que todas estas ideologías están peleándose entre ellas, y estamos viviendo en un momento en donde, como las ideologías cobran una vida de por sí, esto colapsa con el cortoplacismo demagógico de los políticos de turno que no saben qué hacer, porque para salvar sus propios pellejos políticos tienen 4 años o 5, depende de cada país, si sos presidente o primer ministro. No, no es verdad. No es verdad. Bueno, bienvenido, bienvenido. No tienen 4 años. Es que una vez que adoptas el modelo de Moore, que dice que el verdadero gobernante es el Deep State. Entonces, el gobernante no es el que ganó la elección. Ese es un payaso. Es un payaso que el Deep State pone para que compita en las elecciones y parezca que hay un proceso democrático y que hay elecciones y que hay gente compitiendo y que el pueblo tiene algo que decir sobre todo eso, etcétera. Toda esa simulación se tiene que montar. Entonces, el Deep State, que actúa en secreto porque la Constitución se lo permite y porque su presupuesto es un secreto de Estado y por lo tanto su dinero es para efectos prácticos infinito, ya corrompió todo el sistema. Entonces, ellos escogen a Trump. Trump es Deep State igualito que Biden, aunque Trump diga que él es enemigo del Deep State. Eso simplemente es parte del show. Y entonces no tienen 4 años. Tienen 4 años los payasos que escogen. Esos tienen 4 años. Pero el verdadero gobernante, el que controla a todos los payasos, a todas las marionetas, ese no tiene 4 años. Ese es permanente. Entonces, la lucha de ideologías que tú ves, esa nada más sucede en la administración de la realidad de la gente de a pie. Somos nosotros, los idiotas de abajo, los que estamos luchando con nuestras ideologías. Los de arriba no tienen ideología. Su única meta es el poder. A ellos, si es Islam, si es cristianismo, si es lo que sea, no les importa. Por eso, cuando tú estudias la historia de Occidente y ves lo que sucedió cuando el Imperio Romano se volvió católico, es muy importante estudiar ese periodo, porque el Imperio Romano, la aristocracia romana no cambió, simplemente se cambiaron de religión. Se cambiaron de religión, ¿por qué? Para quedarse en el poder. Por eso se cambiaron de religión, porque el cristianismo estaba creciendo muy rápido. Entonces llegó un momento en el que el emperador Constantino dijo, bueno, yo ya soy católico. Y entonces esa masa de gente
que se había vuelto una posible amenaza a su poder. Ya muchísimos de sus soldados. ¿Perdón? ¿Perdón? No, es que la conexión se había cortado, entonces te había perdido un segundo. Ahora ya, te escucho bien. Entonces, muchos de los soldados de Constantino ya eran cristianos, y entonces fue muy astuto para Constantino convertirse, pero la aristocracia siguió siendo la misma aristocracia, nada más que ahora eran católicos. Y lo que yo estoy afirmando de 1848 es un proceso similar. En 1848, ¿qué sucedió? Este es el año más importante de toda la historia occidental, aunque ya en las universidades no lo enseñan, entonces nadie sabe qué pasó. En 1848, todos los pueblos de Europa se levantaron en revolución el mismo año. Este es el año que inicia la civilización moderna occidental, porque en 1848 es cuando cambia la gramática política de Occidente, y de ahí en adelante el lenguaje de todos los gobernantes se tuvo que volver liberal, si no los quitaban del poder. Entonces ahí empieza la gran hipocresía. Igualito que los emperadores romanos se convirtieron al catolicismo para quedarse en el poder, los gobernantes modernos de Occidente fingieron convertirse al liberalismo democrático para quedarse en el poder. Pero tras bambalinas, a través de los servicios secretos, han estado corrompiendo todo el sistema democrático. Lo que ellos quieren es fascismo. La demostración es que el nazismo alemán en realidad fue una consecuencia del eugenismo estadounidense. En Estados Unidos, el movimiento eugenista, que era muy, muy grande y muy bien financiado, lo estaba impulsando, todo esto lo tenemos documentado en Management of Reality y en mis libros. Lo estaban financiando la red Rockefeller, la red Carnegie, la red Ford, los Harriman, los ferrocarrileros, Thomas Watson de IBM, en fin, las grandes fortunas de Estados Unidos estaban impulsando el movimiento eugenista. ¿Y qué era? Era el movimiento que afirmaba la supuesta supremacía biológica de la raza aria, nórdica, alemana, germánica, y fue este dinero de los grandes industriales gringos que montó el eugenismo alemán y lo convirtió en el nazismo. Entonces, el hecho que te estaba yo platicando de la posguerra, cuando los mismos eugenistas gringos absorben a todos esos nazis para crear la CIA, lo que te dice es que aquí hay continuidad ideológica en la cima. A esta gente lo que le interesa es el poder. Entonces, ellos lo que han estado manejando es un ajedrez para desmoronar las instituciones democráticas de Occidente y poder reimponer el totalitarismo que no pudieron imponer del todo en la Segunda Guerra Mundial. Y para allá vamos. Ahora la herramienta que están utilizando es el yihadismo y por lo tanto tiene todo el sistema, en mi opinión, tiene todo el sentido del mundo la hipótesis de Daniel Pipes de que el gobernante de Gran Bretaña ya se convirtió. No solamente la evidencia de su carrera y de sus declaraciones y de cómo gasta el dinero, etcétera, a que es importante, sino la evidencia que tú y yo habíamos estado discutiendo hace unos minutos sobre las políticas del gobierno de Gran Bretaña y el gobierno de Holanda y el gobierno de Bélgica. Todos estos gobiernos lo único que hacen es proteger a los musulmanes en Europa y castigar a los europeos que se quieren defender de las opresiones de los musulmanes yihadistas dentro de sus propios países. Es orquestado, en nuestra opinión. Bueno, yo me reservo y me abstengo un poco de avalar teorías que yo no puedo confirmar. No, está bien, está bien. Pero ahí, sí, a ver, más allá, lo mismo, a ver, Fran, lo mismo que estábamos discutiendo de Tommy Robinson, lo que te quiere decir es que más allá de que tú has seguido la línea de Tommy Robinson, más allá de su ideología, a mí lo que me interesa es lo que él representa, lo que está pasando, lo que está desencadenando todo este movimiento. Y de hecho me gusta mucho el título institucional tuyo, que es el Management of Reality. Porque a mí me interesa mucho la observación de lo que está ocurriendo. Sí. Y mi tesis es de que no hay, bueno,
hace mucho tiempo se hizo en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, o por lo menos como quizás tú lo reflejas a nivel visual, profundo, en una profunda política desnazificadora y desfascificadora, si se quiere decir. No, Ahora, no sucedió. ok. Quiero decir, dame un segundo, Fran. Lo que quiero decir es que esto nunca sucedió por otro lado de la herradura. Entonces, nadie sabe dónde está el límite de la izquierda, lo cual para mí es una tragedia, porque yo, habiendo vivido en el este de Europa, conozco bastante bien cuáles fueron los horizontes de la tragedia. Claro. Y tengo un montón de anécdotas de haber discutido con gente que presuntamente... Yo estoy completamente desideologizado y haber estudiado tanto política que estoy completamente corrido de lo que yo interpreto que es este proceso totalitario de administración de las ideas. Y para mí lo que hace la ideología es toma una idea y reemplaza el irracional del ideal y lo reemplaza con la agenda, con el poder. Y quizás ahí entra un poco tu tesis, quizás. Pero esto es lo que yo propongo. La ideología reemplaza el componente aspiracional del ideal, por ejemplo, la democracia. Uno puede discutir las tantas fallas que tiene la democracia, pero yo entiendo que la democracia no es una ideología porque no es un sistema cerrado, no es un algoritmo cerrado. Porque la democracia, si uno puede determinar una línea, si vos querés, esto es una democracia, pero la democracia mexicana es tanto igual como lo es diferente de la americana, de la argentina, de la holandesa, de la belga, de la alemana. Sin embargo, son todas democracias, pero tiene un algoritmo abierto con un signo de pregunta al final. Quiere decir que es corrompible, es mejorable, sí. Ahora, la ideología no lo tiene. La ideología es un sistema cerrado, de autoexplicativo. Y lo que yo entiendo es que al colapsar, porque al no poder ya responder de lo que todo el mundo puede ver que está fallando, lo que hace es, entonces lo que yo veo es un escenario entre guerras o 1930, en donde exactamente lo mismo estaba ocurriendo aquí, en el centro de Europa, en el corazón de Europa, donde la gente se olvida del terror rojo, se olvida de las manifestaciones fascistas con respuesta al terror rojo, y todo derivando en el escenario temible, el que te dije del escenario B, que sería la tormenta después de la calma, que es un conflicto o múltiples conflictos allá en el fondo del horizonte. Sí. Lo que yo veo es que el colapso conceptual de no saber qué cosa es qué cosa, en donde ya estamos viviendo como la distopía del posmarxismo, del posmodernismo, de Jacques Derrida, en donde no hay verdad, la pesadilla de Hannah Arendt, donde la verdad factual no está más, no existe, y además en la distopía gramsciana, ¿no? de haber infiltrado, al no existir más la Unión Soviética, se ha dejado que se cree una Unión Soviética conceptual, porque Gramsci planteó al existir la imposibilidad de concretar la revolución por las armas en Occidente, lo que él planteó las trincheras de la cultura. Y eso es lo que está pasando, lo que vemos hoy en las universidades, Estoy de acuerdo contigo. Las casas de gobierno, Estoy de acuerdo contigo, Julio. Eso sí está. A ver, quiero decir, yo no estoy buscando concordancia. ¿Es que? Ya no se oyó. Estoy tratando de hacer una lectura. Sí. No, pero yo de lo que a yo mí puedo me parece, observar. A mí me parece que tu lectura es totalmente razonable. Yo creo que lo que tú describes sí ha venido sucediendo. Yo nada más quiero aclarar que justamente eso, que tú y yo no tenemos una controversia sobre eso. Lo que pasa es que yo creo que ese proceso que tú ves y que yo reconozco que ahí está, esa conquista de las instituciones por parte de los marxistas,
que delineó Gramsci y que llevaron a cabo la Escuela de Frankfurt y sus discípulos, etcétera. Todo eso ha estado sucediendo, pero lo que yo agrego a eso, porque no lo contradigo, es que eso es un proceso no orgánico, es un proceso orquestado. Orquestado. Sí, desde el Deep State. Entonces, claro que hay muchos procesos emergentes, sin duda, pero están canalizados. Entonces, es como la turbulencia dentro de un tubo, entonces, o adentro de un canal. Entonces, el canal ya fue hecho con ingeniería por parte de las intervenciones que hacen las agencias de inteligencia con sus servicios clandestinos en el sistema de instituciones. Entonces, eso es análogo a la construcción de diques y de paredes y etcétera para generar el canal, ¿no? Y una vez que está corriendo el agua en el canal, nosotros somos las burbujas, las moléculas de agua en el canal, y entonces ahí puede haber mucha turbulencia que a nosotros nos parece emergente, porque el canal es muy grande y no podemos ver las paredes y no nos damos cuenta que toda esta turbulencia social en la que estamos está canalizada en una dirección. Y entonces la dirección que ellos han construido es una en la que están importando cada vez más yihadismo, inyectando cada vez más marxismo cultural a través del sistema de universidades, y eso es muy importante que hagan eso, porque el sistema de universidades lo que hace es entrenar a la gente que va a tener posiciones de liderazgo burocrático y decisión en todas las burocracias tanto privadas como públicas de Occidente. Entonces, mucha gente ha observado que la política es río abajo de la cultura. Entonces, lo que hacen es cambiar la cultura a través del sistema de universidades, la cultura de los universitarios que van a ser gerentes en todas las burocracias públicas y privadas, y una vez que logran eso, pues transforman las instituciones, porque las está gobernando esa gente cuya ideología ya transformaron a través de los profesores que ellos sí controlan con el Deep State. Claro, bueno, ok, entiendo. O sea, es una afirmación que yo no la puedo corroborar. No, está bien. Me parece muy interesante. Me parece muy interesante y de hecho te quería preguntar respecto a eso. Entonces, bueno, ¿cuál es la explicación entonces si esto está orquestado? ¿Cuál es desde la creación de la CIA en 1949? Porque la CIA empieza como una 47. rama... 47. Perdón, 47. Empieza como una rama de la naval y, bueno, se transforma en el servicio de inteligencia. Entonces, si esto está orquestado, bueno, ¿cómo se explica, por ejemplo, el macartismo o la doctrina Monroe en todo lo que es el patio trasero, que se llama América Latina? Entonces, la CIA... O tú lo ves como parte de una pantalla... Sí, no, se nos acaba el tiempo, pero muy brevemente. La CIA, siempre le dicen a uno que la CIA es una evolución del OSS, del Office of Strategic Services, que creó Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Es falso, eso no es cierto. Es lo que siempre te dicen, pero no es cierto. El OSS fue casi completamente purgado después de la guerra, y lo que hicieron los gringos fue que apresaron al general Reinhard Gehlen de Hitler, que había sido el jefe del sistema de inteligencia de Fremdheer Ost, los ejércitos orientales de Hitler, y este señor, cuando lo apresan, les dice: oigan, si quieren, yo les puedo recrear todo el sistema de inteligencia de Hitler en Europa Oriental, que era decenas de miles de criminales de guerra nazis y colaboradores nazis de Europa Oriental. Y los gringos dijeron, claro, y este lo armó, y eso en su primera etapa es la CIA. Eso es la CIA. Y en 1956, a la porción de eso que Gehlen directamente dirigía, que tenía su cuartel en Pullack, que es un suburbio de Múnich, en 1956, y esto es público, ahorita tú le preguntas a GPT o lo googleas y en un segundo ves la documentación sobre esto. En 1956, el gobierno de Estados Unidos le dijo al gobierno de Konrad Adenauer, de la República Federal Alemana, le dijo: de ahora en adelante, la organización Gehlen en Pullack, o sea, este general nazi y sus nazis, van a ser tu sistema de inteligencia, el Bundesnachrichtendienst, que es el equivalente en Alemania, en la Alemania Occidental, y ahora en Alemania, es el equivalente de la CIA.
Entonces, lo que hicieron los gringos, tú estabas diciendo hace rato que desnazificaron. Nunca hubo desnazificación. De hecho, uno de los encargados oficiales del proceso de desnazificación escribió un libro que se llama All Honorable Men. Se me olvida ahorita el nombre del autor. Y ese libro lo que denunció fue justo, a él le tocaba descartelizar a Alemania, desnazificarla, y sus superiores no lo dejaron. Sus superiores en la institución de la ocupación gringa en Alemania no le permitieron desnazificar a Alemania, y él escribió un libro entero para denunciar eso, y luego sucedió lo que te estoy platicando, que los gringos regresaron a los nazis al poder al crear el Bundesnachrichtendienst. Entonces, no hubo desnazificación. Hay una estructura pro-nazi controlando las instituciones europeas y estadounidenses. Y no se te olvide que en la Segunda Guerra Mundial, y todo esto, yo sé que tú no tienes ahorita la documentación, pero nosotros sí la tenemos. Está toda en artículos publicados en More. Entonces, el modelo que nosotros defendemos es que toda la estructura europea y estadounidense está gobernada por una estructura pro-nazi, y no se te olvide que en la Segunda Guerra Mundial los nazis estaban íntimamente aliados con los yihadistas, íntimamente aliados, y eso es lo que están haciendo ahora otra vez. Entonces, son los mismos nazis controlando a través de los servicios clandestinos toda la estructura institucional de Occidente, importando a sus viejos aliados yihadistas otra vez para obtener el mismo resultado, que es la destrucción de la democracia occidental. Bueno, yo sí puedo asegurar de que además por estudio y por de hecho haber estado ahí en Medio Oriente y por haber tenido clases con gente de Bahrein y gente estudiosa de los hermanos musulmanes, etcétera. Y de hecho de haber estado relacionado íntimamente con la organización que está hoy desenmascarando la ruta del dinero catarí. Sí que puedo confirmar de que, por lo menos desde mi punto de vista, por afinidad ideológica, los nazis y toda la gama de lo que después fue desde al-Yamin al-Husseini y Albana, el creador de la hermandad musulmana, está íntimamente relacionado con el movimiento nacional socialista alemán, mucho más que el fascismo italiano. Bueno, me interesaría, no sé si llegamos por el tiempo, no sé si llegamos a hacerte la misma pregunta que les hice a este contingente belga. Bueno, entonces, ¿quiénes son y dónde están? Entonces, si haces esta muy seria acusación de que hay un cabal, hay una punta del ojo de la pirámide que está detrás de... señor. Siempre tipo de teorías de la cual yo me intento correrme de... Pero entonces te pregunto, ¿quiénes son y dónde están? Ahí está, mira, en la página web, en More, en los artículos que nosotros tenemos documentando este sistema, siempre nombramos nombres y decimos dónde están y qué están haciendo. Por ejemplo, te doy nada más un ejemplo. Acabamos de publicar un artículo hace unas semanas sobre George Soros. Decimos su nombre, lo investigamos. El artículo es una investigación sobre el verdadero origen de George Soros, porque la hipótesis que nosotros defendemos es que el señor no es judío, sino que es uno de estos nazis, de estas familias de colaboradores nazis, que al final de la guerra se disfrazaron de judíos para escapar la justicia. Y de estos casos hubo miles que se documentaron porque los cacharon, y no sabemos a cuántos no cacharon. Y la evidencia sobre la biografía de George Soros es muy elocuente, prácticamente te grita que este señor fue un colaborador, viene de una familia de colaboradores nazis que se disfrazaron de judíos al final de la guerra para escapar la justicia. Como dato biográfico, nada más te doy el dato, entre muchos otros, que los soviéticos estaban convencidos que el hermano de George Soros era un oficial de la SS. Los oficiales de la SS son la aristocracia del nazismo. Los soviéticos estaban seguros que el hermano de George Soros era un oficial de la SS, y lo arrestaron. Y ese señor, y se lo llevaron hacia el este, y ese señor
escapó ejecución o irse al Gulag solamente porque se escapó. Los soviéticos nunca decidieron que no era un oficial de la SS y lo liberaron. Él se escapó. Entonces, eso, entre muchas otras evidencias que tenemos ahí en el artículo para documentar quién pensamos que realmente es George Soros, y también tenemos la evidencia de cómo se vincula George Soros con la CIA, que Christopher Simpson demostró que era un nido de nazis. Entonces, todos los nombres están ahí. Con mucho gusto. Yo respeto mucho la exigencia que nos haces. Por supuesto que se tiene que documentar quiénes son y qué hacen. Y lo que nosotros estamos demostrando es que no es cierto que hacer teoría de conspiración quiere decir que dices puras tonterías en el abstracto y que te ahorras el trabajo de presentar evidencia. Eso no es cierto. La teoría de conspiración es como cualquier otra teoría. Se puede hacer científicamente o se puede hacer de una forma amateur y superficial. Y nosotros a lo que aspiramos es a convertir en ciencia la teoría de conspiración, porque si no hacemos teoría de conspiración, lo que estamos diciendo es que no se puede investigar las actividades secretas posiblemente nefarias y maquiavélicas de nuestros gobernantes. Y si nos ponemos ese tabú encima, pues ya no podemos hacer ciencia política. Sí, una cosa que es de seguro es que para una conspiración es muy fácil, uno necesita 3 partes y nada más. 2 partes que estén en contra de una tercera. Es muy sencillo. Ahí está. Sí, entonces la mayoría de las teorías de la conspiración judías en realidad son teorías de conspiración antijudías, son partes que se ponen en contra del pueblo. Es correcto. Esa es parte de la administración de la realidad, Julio. Nos administran la realidad para que las cosas que están haciendo los nazis le digan a la gente y les hagan creer que supuestamente las están haciendo los judíos. Esa es la administración de la realidad. Entonces le echan la culpa a los judíos de las cosas que hacen los nazis. Yo no puedo, muy bien, no tengo los recursos para poder confirmar las afirmaciones que me hace, pero no importa eso, no importa, lo que importa es lo que se logra a través de este debate, porque si se construye, primero, si se construye ciencia, y segundo, es la única manera de poder interpretar, analizar y poder dar un panorama comprendible de lo que está sucediendo. Lo que yo sí puedo determinar por mis observaciones es que estamos en un ambiente de catástrofe conceptual como pocas veces antes existió. Estamos viviendo en el cenit de los grandes relatos, como dijo Bauman. Estamos viviendo en la distopia de Gramsci, universitaria de Gramsci. Estamos viviendo en la distopia postmodernista de Derrida, donde nada significa nada. Y en la pesadilla de Hannah Arendt, donde no hay verdad. Hannah Arendt decía, la verdad factual existe. La verdad factual es lo que la comunidad histórica y científica se pone de acuerdo de decir, esto es duro y esto es blando. Y si después cambia, serán cientos de años que cuando lo duro y blando cambie, se metamorfosee. Entonces, lo que yo sí planteo, y me interesa mucho contrastar y además y concatenar con lo que tú dices, es que el colapso que vemos es que el antisemitismo no es otra cosa que ver la carta que hace colapsar todo este castillo. Porque la izquierda y la derecha acuden al judío para poder justificar todo lo que ellos no pueden justificar con sus ideologías, con sus algoritmos que son cerrados y no son abiertos. Entonces, Israel, uno reemplaza, por ejemplo, en lo que sucedió en el campus, nadie puede decir de que por lo que hace China con su propia población islámica, el terror que hace China con su propia población islámica, nadie puede decir que hay grupos atacando estudiantes chinos solamente por el hecho de tener un pasaporte chino. Y si eso sucediese, todo el mundo lo calificaría de demencial y sería automáticamente denostado. Ahora, uno reemplaza a chino por judío o israelí y todo el mundo se convierte en revolucionarios, y los terroristas se convierten en bienistas,
y se invitan a charlar a los opresores que oprimen a la gente, que serían oprimidas por aquellos que omitan, entonces estamos más allá de si esto es orgánico o es dirigido, como tú lo planteas, sin ninguna duda es el escenario en el que estamos pisando. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar Bueno, de aquí en adelante? Lo que te puedo decir, Julio, es que la única salida, en mi opinión, para Occidente es un retorno al centro judio-cristiano de Occidente. Si no nos reconectamos con las raíces judio-cristianas que produjeron la democracia moderna, perdemos, porque no tenemos con qué defendernos entonces del Islam. Los musulmanes sí tienen el coraje de sus convicciones. Si nosotros no tenemos orgullo sobre nuestra herencia cultural y religiosa, la herencia cultural y religiosa que construyó la libertad occidental, pelas, nos van a sustituir. Eso es seguro. Sí, además la Unión Europea ha cometido un error garrafal, que es tratar de reproducir el modelo americano de melting pot, y yo lo único que puedo hacer es relacionarlo con el modelo argentino, porque el modelo argentino es un modelo de inmigrantes. Te diría que uno de los pocos modelos exitosos de inmigrantes cohesionados en una historia común. Y el fallo absolutamente de entender que en Europa Europa está constituido de estados-nación que son étnico-nacionales. Sí. Que tienen que ver con su propia etnia, con su propia cultura y con su propio idioma. Sí, y que nunca jamás podría ocurrir este amalgama de melting pot, como sí sucedió quizás en Estados Unidos, como sí sucedió en Argentina y quizás en otros lados. Y esto está es el 7 de octubre, para mí el 7 de octubre es el principio del fin del wokismo, porque a partir del 7 de octubre se destapó esta olla de caldera, de repente empezaron a aparecer unos conflictos étnicos religiosos que nunca antes habíamos visto desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién se hubiese pensado 15 años atrás que uno iba a estar viendo podcasts acerca del cristianismo, del judaísmo y del islam, de cómo el occidente está cayendo a pedazos? Es extraordinario. Entonces, bueno, Julio, yo quiero que continuemos esta conversación. Me encantaría invitarte para una segunda conversación. Y te voy a mandar algunas lecturas de Moore en donde nombramos nombres y ponemos pies de página con los datos para que tú los examines y podamos tener una conversación quizá más profunda, más informada sobre la estructura de la descomposición occidental. Más profundo que esto te desafío, más profundo que esto. Bueno, pero podemos crecer juntos, claro que encantado. Sí. Muchas gracias por esta conversación, Julio. Encantado. Y mucho éxito con todos tus proyectos. Gracias por el trabajo que haces y espero verte muy pronto para seguir platicando. Y les recuerdo a nuestra audiencia que por favor se suscriban, nos den like, toquen la campanita y sobre todo compartan para que la gente conozca estas conversaciones y también el trabajo de Julio Levitt Coldorf. Hasta la próxima.